Hola, cordial saludo, bendiciones. Nuevamente volvemos a nuestros estudios de la Escritura con la bendición del Abacadosh, del Padre Santo, de su Hijo Yeshua, Jesús Mesías, y de su Kadosh, de su santa presencia, el Espíritu Santo. Bendiciones de paz, shalom para todos ustedes, quienes ven esta serie de estudio bíblico, la cual he llamado Bases para el Entendimiento de la Torá, Ley. Esta es la parte 1, así que leamos. Hebreos 9:16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. El nuevo pacto o segundo pacto tiene la esencia de la renovación del primero. Por tanto, el nuevo pacto, cuando es renovado en el segundo, se lleva su esencia. ¿Y cuál es la esencia? De que es la confirmación o el cumplimiento del testamento. Tenemos un pacto, un primer pacto, y un segundo pacto que es la renovación del primero, pero un único testamento, un único testador. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Por lo tanto, el nuevo pacto es el cumplimiento del testamento que venía siendo trabajado desde el primer pacto. Y al renovarse el primer pacto con el segundo pacto, se renueva por el cumplimiento del testamento de parte del testador. Ahora, bien, ¿quién es el testador? El testador es Yeshua, Hamashiach, Jesús Mesías. Recordemos que Torah es comunicado divino, es oráculo divino y es instrucción. Por lo tanto, llega en el nuevo pacto, en ese tiempo, en esta época, instrucciones divinas, santas, en un testamento. Y se habla y se promete de un testador y su muerte, y que al momento de morir, el testamento se cumple y entra en rigor. Pero ese testamento establece unas pautas en donde nosotros los beneficiados, los salvados, los que vamos a ser salvados, redimidos, debemos cumplir. Por tanto, no es prudente por el entendimiento de la verdad llamar al nuevo pacto como Nuevo Testamento. Ojo con esto. Una cosa es el testamento y otra cosa es el pacto, la alianza, el acuerdo. El acuerdo muestra a un Dios bondadoso que establece su alianza con un pueblo beneficiado, y en ese testamento, cuando se da por escrito la Torá, hay unas condiciones que debemos cumplir el pueblo beneficiado. Pero para que este testamento entre en rigor, debe haber unas etapas. Entonces, el primer pacto, Dios propone que se derrame sangre animal cada año. En el segundo pacto, que es la continuación del primero, se renueva ya no con sangre animal, sino con la muerte del testador y su sangre, que es definitiva, su muerte definitiva, para que el testamento sea cumplido. Yeshua no vino a quitar el pacto. Yeshua vino a cumplirlo. Es decir, que el primer pacto es el inicio, el arranque, el proceso de formación, llamémoslo actualmente la pedagogía para que usted y yo la entendamos. El Señor estableció 7 fiestas donde nos preparaba como su pueblo para estar pendientes de su primer venida. Ahora llegará una segunda venida y nos estamos preparando para ello a través de guardar las 7 fiestas y las 7 reuniones en el año, sagradamente. Y resulta que con esta práctica del primer pacto, de la primera alianza, se nos abre la puerta para entender cómo el Eterno, el testador, Yeshua, Jesús Mesías,
vino y cumplió lo que se comprometió el Padre Eterno en su pacto. El pacto es perpetuo, el pacto es eterno, así como lo es la esencia de nuestro Adón. Aclarando, el nuevo pacto es nuevo pacto no porque exista un antiguo pacto, es de entenderlo como la renovación del pacto o el cumplimiento del testamento. Por tanto, nuevo pacto es renovación del pacto por medio del cumplimiento del Yeshua Jesús Mesías, del mediador o del testador, quien cumple su testamento. No caigamos en lo absurdo de decir Nuevo Testamento, porque esto sería quitar el testamento original y su testador por uno nuevo que no existe en la Escritura. Es sano entender que no se quita el testamento que es para salvación, sino que se quita los sacrificios de sangre de animales, primer pacto, por medio de un sacrificio definitivo, renovación del pacto, es decir, segundo pacto. Y es el sacrificio definitivo del testador, hijo del Eterno. Con la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenemos el camino para cumplir el testamento. Del testamento lo acordado, la Torá, tal como la dispuso el testamento y su testador. Así que a cumplir las condiciones dadas por nuestro Señor, que desde tiempos remotos y de diferentes maneras nos ha enseñado para que ahora que murió y resucitó, cumplamos lo que estableció legalmente. Muchas bendiciones y el Señor los llene de paz, de sabiduría, de gozo con estas verdades bíblicas, y espero que estos fundamentos de lo que hemos llamado bases para el entendimiento de la Torá o ley sirva en el crecimiento, en el desarrollo espiritual de sus vidas. Lo hacemos con todo amor, con toda sinceridad, no por interés económico ni de fama, sino para que ustedes y nosotros, como hijos de Dios, podamos crecer sanos espiritualmente y guardar la Torá y vernos con el Señor en su reino.